Buenos días a todos. Quisiera aprovechar esta valiosa oportunidad para discutir algunos cambios que se prevén en la próxima administración. Hay muchos cambios en política. Probablemente hemos escuchado. Buenos días a todos. Quisiera aprovechar esta valiosa oportunidad para discutir algunos cambios que se prevén en la próxima administración. Hay muchos cambios en política. Probablemente hemos escuchado estos cambios en las noticias, pero quiero brindar algo de claridad y darnos una visión de lo que puedes hacer. Esta temprana mañana abordaremos el creciente riesgo de deportaciones y detenciones. También hablaremos de cómo los antecedentes criminales pueden afectar a las personas, ponerlas en mayor riesgo de procedimientos de expulsión y deportación. Queremos hablar de soluciones para aquellos que tienen antecedentes criminales pasados, la capacidad de limpiar sus registros y también hablar de reabrir casos en los que alguien ha sido eliminado antes en el pasado. ¿Qué puedes hacer? ¿Puedo tener una segunda oportunidad? Así que esas son cosas de las que quiero hablar. Hablar detalladamente sobre cómo pudimos lograr eso a continuación. Así que al principio nuestro primer tema es el aumento del riesgo de deportación. Probablemente hemos escuchado de la nueva administración que hay una probabilidad de detención y un aumento de los procedimientos de deportación contra individuos. Quiero hablar de quién puede estar sujeto a aquellos que más corren riesgo de deportación. Y detención son aquellos que tienen órdenes de expulsión previas. Ahora, existe la posibilidad de que alguien tenga una orden de remoción previa, pero que nunca, absolutamente nunca, dejó el país. Así que esas personas corren un riesgo mayor de detención y deportación. Y a la luz de esta situación, hay diversas acciones que puedes tomar para explorar cuáles son mis próximas opciones. Además, quisiera referirme al retorno a la última diapositiva sobre el incremento en el riesgo de deportación. Esas personas que tienen historias criminales, deportaciones previas, son personas que necesitan ser particularmente preocupadas. Si ha iniciado un procedimiento de remoción o se ha encontrado con un funcionario de inmigración, es crucial que consulte a un abogado especialista para conocer su situación, si hay una orden de remoción pendiente y qué hacer al respecto. Las personas que violan la ley de inmigración en Estados Unidos deben consultar con el Consejo de Inmigración para revisar su historial criminal, cómo afecta su estado migratorio y si no tienen estado. Ahora, si hay una orden de remoción previa, puede ser posible reabrir esos casos, pero eso es algo sobre el que tendríamos que consultar caso por caso. Próxima diapositiva, por favor. Lo más importante, el enfoque, la conversación de la nueva administración se ha centrado más en aquellos individuos que tienen antecedentes penales. The criminal records are typically those people are going to be targeted for removal proceedings and also targeted for deportations and detention. Ahora con historia criminal, hay una miríada de diferentes tipos de actividad criminal. Puede ser algo tan menor como un incidente de tráfico o algo más grave. Los asuntos penales menores pueden someter a alguien a las autoridades de inmigración y procedimientos de deportación. No todos. Si esas historias criminales son o no algo como delitos menores o delitos graves, no es principalmente el problema, pero es la naturaleza de las condenas criminales. En mi práctica, ayudo a personas con antecedentes criminales a identificar el impacto en su estado migratorio, tipos de delitos que los pondrán en riesgo y qué remedios existen para superar estos problemas.
Muchas veces cuando las personas sufren condenas penales es porque han entrado en un alegato para una condena. Y muchas veces no se entiende completamente cómo esas ofensas los afectarán. Y hemos tenido éxito en ayudarlos a revisar esos registros, limpiar esos registros o minimizar esos registros para que ya no tengan antecedentes criminales. El siguiente, por favor. Este tema aquí, publica convictamente. Post-convictionally involves individuals who are non-citizens who have criminal histories. Post-conviction allows an attorney to go in and petition the court to re-rest or to revisit criminal history. Por ejemplo, si presentas un alegato para una condena, pero no entiendes completamente cómo esa condena te afectaría, puedes ser capaz de eliminar esa condena de tu registro. He tenido éxito en hacer eso y he ayudado a la gente a resolver esos problemas en los tribunales de inmigración y en los tribunales penales para determinar lo que podemos hacer, cómo podemos mitigar, cómo podemos negociar por delitos que no tienen impacto directo y también cómo podemos limpiar esos problemas de los registros. La condena posterior implica revisar el antecedente penal de uno, comprender si en el momento en que presentaron el alegatamiento pudieron entender el impacto que tendría en ellos y luego pedir al tribunal que remediara esto, eliminando esto del antecedente. En la nueva administración de Trump ha habido discusión de que aquellos que tienen historias criminales serán aquellos donde la prioridad principal, el foco principal serán. Así que es extremadamente importante hablar con el consejo, mirar tus registros, obtener tus registros, para entender hasta qué punto mi historia me va a afectar y qué vías de alivio puedo tener. La próxima diapositiva, por favor. También encontramos a personas que tienen órdenes de remoción previas. Con estas órdenes de remoción previas podemos volver hacia atrás y mirarlas para determinar si hay cambios en la ley o cualquier nuevo alivio para las personas. Ahora, para reabrir el caso tenemos que mirar cosas como por qué una persona fue ordenada de expulsión, si ha habido o no un cambio en la ley, si ahora tiene o no miedo de regresar a su país y si cumplen o no todos los requisitos para pedir a los fortalezas de inmigración que revisen su orden de expulsión. Ahora, estos casos presentan algunos desafíos porque con esas órdenes de remoción anteriores hay una orden de remoción pendiente y la nueva administración Trump ha indicado que esos casos, las personas que tienen órdenes de expulsión, serán sometidas a posible detención y posible expulsión. Así que si ha recibido una orden de expulsión previa, es extremadamente importante hablar con un abogado de inmigración para determinar, ¿puedo reabrir mi caso y qué alivio me puede tener? Ahora, si podemos volver a un proyecto, podemos volver a la diapositiva MIMBA 2, antecedentes criminales. Quiero hablar de eso un poco más. Uno de los problemas centrales que descubrí en la historia criminal es que muchas veces las personas han sido condenadas por un crimen donde han presentado una declaración, pero no entienden completamente las consecuencias de la declaración de inmigración. Muchas veces se le pide a las personas que tomen algún tipo de acción de prueba, pero luego no entienden que como perder mi estado de inmigración o ser inelegible para solicitar un nuevo estado. Lo que he descubierto es que una vez que miramos el antecedente penal, podemos determinar si fueron o no adecuadamente informados sobre las consecuencias adversas de la inmigración. Esto es sumamente importante. Es especialmente en este momento porque la administración Trump
ha anunciado que va a atacar inicialmente a aquellos que tienen historiales criminales graves y violentos. Incluso aquellos que tienen antecedentes criminales menores estarán en riesgo. La forma en que los registros penales afectan a una persona es que los subyacen a ser sometidos a procedimientos de remoción. La solución para esto es la liberación posterior a la condena. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Como vemos aquí, el alivio post-condena implica un examen del antecedente penal, un examen de si comprende o no completamente las consecuencias adversas de la inmigración, y también un examen de cómo esa condena te afectaría, lo sometería a su expulsión. En mi práctica, uno de mis enfoques, además de la ley de inmigración, es la defensa penal y la condena posterior. Con una condena posterior se puede convencer al tribunal estatal de que no entiende completamente las consecuencias promedio de su alegación para la inmigración. Puede pedir al tribunal que remedie eso limpiando su antecedente penal o mitigando eso a un delito menor. Por último, quiero hablar de la moción para reabrir y esa es nuestra última diapositiva. Podemos ir a eso. Como mencioné anteriormente, las mociones que las personas que tienen órdenes de remoción previas creo que estarán más en riesgo. Hay una orden de expulsión por un juez u oficial de inmigración que pudo ser una expulsión acelerada al ingresar a los EEUU. También puede ser una orden de expulsión, pero si a través de un juez de inmigración, si no se fue del país cuando se le ordenó, estará en riesgo de ser detenido y luego expulsado. Ahora hay requisitos legales para reabrir un caso. Esos requisitos legales implican ser elegibles para recibir nuevos socorros y también si tiene o no miedo de regresar a su país. A veces, al ordenar el desalojo, pueden haber cambios en las condiciones del país que permiten solicitar protección, como el asilo. Si piensas que hay un riesgo para regresar a tu país, eso puede ser la base para reabrir tu caso de remoción ahora. El tiempo es un factor. Si la orden de remoción tuvo lugar hace muchos años, tendrías que convencer al tribunal de que hay una explicación para el retraso. Si intentas reabrir ese caso ahora, si han cambiado las condiciones del país, que puede proporcionar una explicación de por qué he retrasado pedir al tribunal que vuelva a revisar mi caso. Pero en todas las cuentas es importante entender cuáles son mis opciones, mis oportunidades, cuáles son mis opciones e investigar las condiciones del país junto con el Consejo. Vamos a abrir preguntas y respuestas ahora mismo. Puedo resolverlas todas. Vamos al siguiente proyecto de diapositiva. Antes de llegar a preguntas y respuestas, quiero discutir la razón de este seminario web y la urgencia de este mensaje. El 20 de enero habrá una nueva administración, que la nueva administración ha indicado que será duro con la inmigración, que habrá un aumento en la detención y un aumento en la deportación. Es extremadamente importante en estas próximas semanas consultar con el Consejo para entender cuáles son mis opciones, para entender si hay alivio que puedo solicitar y cómo puedo protegerme mejor. Es hora de consultar y ahora es hora de entender lo que sugieren mis registros, cómo seré, si seré afectado y quién será más afectado. Podemos abrirlo a preguntas en este punto. De acuerdo, gracias, Shah. Eso fue muy iluminante. Déjame dejar de compartir mi pantalla por un segundo aquí para poder acceder a las preguntas que se han hecho.
Ok. Entonces, hay alguien que ha hecho una pregunta que dice que entré a los Estados Unidos cuando tenía solo 13 años. Soy del Salvador. Vivo aquí hace 22 años. Tengo 2 hijos y temo regresar. ¿Cuáles son mis opciones? Bueno, no puedo hablar de estos hechos particulares del caso de la persona específicamente. Eso requeriría una consulta con un abogado para que podamos entender los hechos y la naturaleza de su circunstancia. Sin embargo, este escenario sugiere que tal vez puedan ser elegibles para alivio en procedimientos de remoción. Si han estado aquí por más de 10 años y tienen hijos ciudadanos estadounidenses o cónyuges ciudadanos estadounidenses, pueden tener alivio. Es crucial que entiendan si cumplen o no con los requisitos para calificar para ese alivio. También dependiendo de dónde vienen del mundo, también pueden tener miedo de regresar a su país de origen. Y así en ese caso pueden ser elegibles para solicitar asilo. En el escenario que usted describió, existen varias opciones de alivio y les alentaría a explorar dichas alternativas con el Consejo. Ok, gracias, Shane. Aquellos que nos dan comentarios sobre los títulos, gracias. Estábamos encontrando la manera adecuada de realizar esto y agradecemos tu ayuda. Definitivamente lo resolveremos en el próximo seminario web. Tenemos otra pregunta. ¿Quién dijo que esta persona dijo que tengo 43 años y que fui condenado por posesión de marihuana cuando tenía 18 años? ¿Puede esto afectarme? ¿Tengo una tarjeta verde? Tal como mencioné anteriormente, estamos examinando cada caso en particular. Casos individuales y hechos individuales requieren consulta y revisión de un registro individual. No obstante, este escenario representa un problema sumamente serio. Los condenados por delitos de sustancias controladas pueden ser expulsados. Los delitos contra sustancias controladas son delitos removibles y pueden tener consecuencias muy adversas para la inmigración. Dependiendo de la naturaleza de la condena y de la edad de la condena y cómo la persona fue condenada, pueden poder regresar al tribunal penal para obtener esto en el registro a través de la condena posterior, como discutí. Pero esto es un asunto muy serio. Y aunque en ciertos estados la marihuana ha sido despenalizada, aún así, federalmente es una sustancia controlada, es un delito removible. Así que alentaría encarecidamente a alguien con esa dificultad a consultar con el consejo. Gracias, Sean. Hay una persona más que dice que es posible liberar mi condena criminal y reabrir mi caso de remoción. Sí, lo es. Puede ser que la ley proporcione la oportunidad para que las personas reabrieran sus casos, aunque se les ordenó ser removidos. Eso ocurre cuando son elegibles para un nuevo alivio, tal vez alivio para el que no eran elegibles inicialmente. También pueden ser elegibles para reabrir su caso si ahora tienen miedo de regresar. Tales circunstancias requieren un análisis meticuloso e individualizado. Tenemos que examinar la orden de remoción, examinar el registro para determinar si hay o no nuevos alivios, si hay o no tal vez errores en sus procedimientos de remoción originales, o si tienen o no miedo de regresar al país. Por lo tanto, es posible reabrir un caso, aunque requiere una revisión minuciosa del expediente. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Tenemos 2 preguntas más. En realidad, alguien está haciendo que son ciudadanos, pero su cónyuge indocumentado. Entonces, ¿qué pueden hacer? De manera general, los residentes de los Estados Unidos tienen la posibilidad de solicitar una visa para su cónyuge extranjero presentando la solicitud correspondiente. En los requisitos existen requisitos para que el cónyuge no ciudadano obtenga la residencia. En ciertos casos pueden lograr la residencia en los Estados Unidos al solicitar un ajuste de estado migratorio.
Todo depende realmente del momento en que ingresen al país. El modo en que ingresan al país también depende si tienen algún historial criminal previo. Además, hay otras oportunidades para solicitar una exención y tal vez si hay alguna violación de la ley de inmigración o pueden solicitar obtener el estatus a través de su cónyuge ciudadano estadounidense a través del procesamiento del consejero. Pero la ley proporciona una forma de que los cónyuges ciudadanos estadounidenses puedan solicitar a sus parejas. ¿Y cómo y para que esas personas soliciten su residencia? Oh, es bueno oír eso. Es realmente bueno oír, Sham. Solo hay la última pregunta. Alguien quiere saber si puede solicitar asilo incluso durante más de 12 años. Sí, al solicitar asilo existen diversos tipos de protección de asilo disponibles. En su mayoría, cuando solicita asilo, solicite que solicite un año desde el momento en que ingrese a los Estados Unidos. Sin embargo, hay excepciones a esa regla. Lo que queremos ver es la razón por la que tienen miedo de regresar a su país. ¿Cuáles son esas circunstancias? ¿Cuáles son las condiciones del país? Y si las condiciones del país han empeorado o cambiado. El asilo es una forma muy popular de alivio. Y si existen pruebas de riesgo, peligro o persecución, el asilo es un método muy popular para lograr la protección. Entonces, cuando se le preguntó sobre la condena penal y la reapertura de su caso de remoción, se preguntó si puede ayudarlos a eliminar la condena penal y reabrir su caso de remoción. Sí, inicialmente lo que haríamos es que examinaríamos sus antecedentes criminales. Obtendríamos sus antecedentes penales, lo examinaríamos cuidadosamente. También examinaríamos si comprenden plenamente o no las consecuencias adversas de su alegación, si entran en el alegatamiento. Trabajaríamos con los tribunales y fiscales para identificar cualquier oportunidad de solución mutua. Los que inicialmente comenzamos en los tribunales penales con los registros. Entonces presentamos una moción ante los tribunales penales pidiendo al tribunal que elimine eso del registro o mitigue eso para minimizar eso si se les ordenó eliminar por eso, esa condena. Después de corregir la condena, podemos regresar al Tribunal de Inmigración y solicitar que revisen su caso con una moción de reapertura. Sí, eso es maravilloso. Ahora hay alguien que está realmente preocupado, pobre. Han superado el tiempo permitido en su visa y desean saber si pueden ser detenidos o deportados. Es posible que alguien que está fuera de la condición pueda ser detenido y deportado porque no tiene condición. Sin embargo, si serán prioritarios para la deportación y detención, realmente depende de muchos otros factores, como si tienen historial criminal, cuánto tiempo han estado excesivamente en su visa y si hay o no otras circunstancias urgentes. Pero si no está en estado y no tiene una petición pendiente que le da presencia legal, puede estar en riesgo de detención y luego posible deportación. Así que realmente depende de los detalles de tu caso. Y lo que me aconsejaría es que exploraran otras formas de alivio. Other things are available for them to be prevent detention or removation. Ok, ¿qué sugerirás? ¿Deberían programar una consulta contigo, venir a verte y ver cuáles son sus opciones? Sí, si ha accesado su visa, creo que es importante hablar con el consejo para entender por qué exagera su visa. También comprenda qué otros alivios puede proporcionarle, como una visa de inmigración, tal vez si tiene un socio ciudadano o un hijo adulto ciudadano estadounidense, o puede preguntarlo. Puede solicitar protección en los Estados Unidos mediante una solicitud de asilo, pero el alivio realmente depende de las circunstancias allá y si tienen o no algún tipo de apreciación o miedo de regresar al país. De acuerdo, muchísimas gracias, Shan. Ha sido bastante esclarecedor.
Creo que si no hay más preguntas, tengo algunas cosas adicionales que quiero compartir contigo. Así que si quieres ayuda, si buscas ayuda, visite www.shampots.com. En la página de inicio verá un botón azul. Está justo en la parte superior del lado derecho. Si haces clic en eso, te llevará a una página donde puedes programar una consulta gratuita. No cobramos consultas. Una vez que lo hagas o tenga otras opciones, puede llamarnos directamente. Por favor, tome nota de esto. Este es nuestro número. No te preocupes. Estamos contigo a lo largo del camino. Lo harás. Realmente no tienes que preocuparte. Pero Sean está a tu lado. En realidad es uno de los mejores abogados de Los Ángeles. Entonces, no, si necesita ayuda, contáctenos. Y muchas gracias por unirte hoy. La grabación de este seminario web se publicará pronto, así que mantenga un ojo en su bandeja de entrada. Mantén en cuenta que tendrás subtítulos disponibles en español para tu comodidad. Esta persona está preguntando, ¿qué consejo crees que puedes proporcionarme para estas situaciones cambiantes y desafiantes? ¿A qué situación nos referimos? Eso es bastante impreciso, creo. Creo que hablan del panorama general de los inmigrantes en los Estados Unidos. Después de las elecciones, lo que noté, ha habido muchas ansiedades y mucho miedo. Hay muchas incógnitas. Entonces, lo más importante es comprender cuál es tu situación, para comprender claramente cuál es el riesgo para ti. Ahora la nueva administración ha estado hablando de lo que tiene la intención de hacer, como deportaciones a detenciones, fortalecer la seguridad fronteriza. Pero cómo esto impacta a un individuo realmente depende de la naturaleza específica de su circunstancia. Lo que deberían hacer es consultar con un abogado de inmigración. Revisemos tu registro. Veamos si hay o no un nuevo alivio que está disponible para ti y qué puedes hacer ahora para protegerte y ganar estatus. Incluso aquellas personas que tienen un estatuto legal como residencia permanente legal, queremos asegurarnos de que siguen siendo inválidas, que no ha habido violaciones de la ley de inmigración, ya sea que puedan o no obtener mayor protección solicitando la ciudadanía mediante la naturalización, y si los ciudadanos estadounidenses pueden o no solicitar para sus familiares no ciudadanos. Así que la nueva administración ha hecho de la inmigración el centro de su plataforma y sus decisiones políticas. Y con eso habrá muchos cambios. Hay muchos desconocidos en este momento. Lo que sugiero es hablar con el Consejo de Inmigración, comprender su historial, comprender qué opciones tienes y seguir adelante. Solo conocer y informar y saber cómo protegerme mejor a mí y a mi familia. Eso fue maravilloso, Sean. Eso fue realmente muy útil. Si no hay más preguntas, procederemos entonces. Entonces terminaremos el seminario web aquí. Gracias a todos por unirse. Muchas gracias por tomarte tiempo saliendo un sábado por la mañana. Pronto enviaremos una grabación de este seminario web con subtítulos en español. Por favor, envíalo a otras personas que conoces. Sí, para que podamos contactar a tantas personas necesitadas como sea posible. Muchas gracias por estar aquí. Realmente fue nuestro placer. Hoy es un placer. Gracias. Adiós. Adiós a todos. Gracias.